noches, familia. Estamos en nuestra segunda noche de nuestra conferencia online Gana con Jesús, y es un privilegio para nosotros poder reunirnos por medio de este medio tan especial y llegar a sus casas y de manera única llegar al corazón. Jesús está haciendo maravillosas cosas en la vida de muchas personas en este momento, pero de manera especial sobre aquellas personas que en este instante están apartándose un tiempo prudencial para acercarse a meditar un rato en la palabra de Dios. Hoy me siento muy complacido, me siento bendecido, no solo porque Dios está con nosotros, sino que estoy rodeado de este par de chicas. Así que yo le voy a invitar que se presente. ¿Cuál es la valiente que primero se va a presentar? A ver, a la cuenta de uno. Muy buenas noches, querido público. Por aquí Nereida Negrín a su servicio para darle un pequeño mensaje de la palabra de Dios. Amén. Buenas noches, yo soy Iret Herrera. Aquí los vamos a instruir un rato con la palabra de Dios. Bien, y les habla el pastor Edgardo Parra. Me siento contentísimo de poder también llegar a este momento tan preciso, conservando la esperanza de que el Señor nos está acompañando en este momento. Pero para que eso se haga realidad, yo les voy a invitar que por unos segundos allá en casa comiencen a meditar y a pensar en ese pedido de oración, por esa necesidad que tienen, por ese momento que están viviendo, que solo Dios desde los cielos por su Espíritu Santo aquí en la tierra puede ahora solventarnos, ayudarnos, calmarnos, llenarnos de esperanza. Así que yo voy a cerrar los ojos en compañía de estas lindas chicas y yo les voy a invitar que allá en casa hagan lo mismo y me acompañen en oración. Así que oremos. Querido Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque la compañía de tu Espíritu Santo está con nosotros. De manera especial te doy gracias, Padre, porque hasta aquí nos has acompañado y la voluntad tuya se hace en nuestras vidas. Hay personas que en este momento nos están siguiendo, tienen sus ojos cerrados y de manera reverente han inclinado su cabeza. Quizás un grupo más está arrodillado, pero todos tienen la bendita necesidad de poder acercarse a ti pidiendo, orando y con ganas de ver su milagro establecido. Hay un esposo amante que a distancia, desde Atlanta, en los Estados Unidos, ha escrito pidiendo oración por los problemas de riñones de su esposa. Ella se llama Milagros. Yo te pido que puedas hacer un milagro en su vida, que puedas tocarla. Hay gente en otros países que está pidiendo, Señor, por un problema familiar, por una situación difícil que se está viviendo, por un problema económico, quizás la pérdida de un ser querido y posiblemente el distanciamiento de alguien que han amado por mucho tiempo. Yo te ruego que nos hagas entender en tu infinita sabiduría que todo lo que pasa está al control tuyo y tienes nuestras vidas en tus manos. Gracias por escuchar en silencio las peticiones de estas miles de personas que quizás en este momento nos escuchan. Y teniendo la seguridad de que estás dispuesto a contestar nuestra oración, cerramos esta humilde petición reconociéndote como Dios poderoso, como Dios amante. Te lo rogamos todo, sabiendo que ganamos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, familia, hoy nos trae hasta este lugar un tema preciosísimo, un tema maravilloso. Y qué maravilloso es poder hablar de la palabra de Dios. Hoy nos vinimos hasta este lugar, trajimos nuestras Biblias, deseando poder compartir un par de textos claves, fundamentales en la vida de cualquier persona que desea tener una experiencia con Dios. En el día de ayer, estuvimos hablando de un personaje bíblico fundamental en la historia bíblica del Antiguo Testamento. Hablamos del rey David. Y el rey David tenía una particularidad, vivía en el mejor momento de su experiencia. Tenía lo bueno de Dios y tenía lo bueno y maravilloso que puede ofrecer la tierra. Pero se desconcentró de su contacto con Dios. Y cuando nos logramos desconcentrar de Dios, suceden un par de cosas inevitables en la vida de alguien que se olvida de Dios. Se aparta, se distancia la persona de Dios y al distanciarse
comienzan las cosas a salir mal. Pero hay algo que hoy día sigue tocando la vida no solo de personajes bíblicos, sino nuestros también. Y es que, ¿cómo logramos quitarnos, limpiarnos, hacer que el problema del pecado aún tenga ya un fin y todo se termine? Y yo quiero leer un texto para ustedes, la audiencia, que en este momento en internet han decidido acompañarnos. Les invito a que busquen en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, el capítulo número 13, y me acompañen leyendo el verso número 23. Libro de Jeremías, el capítulo número 13, el verso número 23. Es un texto conocidísimo. Disculpen si me acerco mucho a la Biblia, es que no tengo lentes hoy día, pero le voy a dar tiempo que busquen la Biblia que quizás tienen a la mano en este momento. Libro de Jeremías, el capítulo 13, verso número 23. Y leo para ustedes. Dice: ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Y en este momento les voy a invitar a las chicas que se prepararon esta semana para venir en este momento a que compartan la idea central de la meditación de este instante. ¿Será que con nuestras propias fuerzas podemos limpiarnos de ese problema tan grande que se llama pecado? No nos podemos limpiar porque eso lo podemos hacer agarrados de la mano de Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a limpiarnos del pecado. Él es el Supremo, Él es Dios. Muy bien. ¿Tiene algo que añadir o hablo yo? Hablo yo. Vamos a utilizar un término general para hablar del pecado. Y es que si pusiéramos el ejemplo vivo de que Dios tiene el poder, como lo tiene, para limpiar el pecado, Él tiene el detergente justo y necesario para poder aliviarnos y quitar esa mancha tan engorrosa del pecado. Por eso la palabra de Dios en el libro de Jeremías habla acerca de cosas muy puntuales. ¿Será que al leopardo se le conoce porque tiene ¿qué? Manchas? Y generalmente esto es lo que lo distingue de entre los otros felinos, aunque los otros felinos también tienen el mismo color, pero tienen manchas. Así que una persona que vive el pecado, que siente el pecado, aunque utilice el mejor jabón que tenga el mercado en este instante, no puede aliviarse de esa falta, porque el pecado se ha arraigado tanto en la raza humana que es imposible para el hombre conseguir limpiar sus faltas y quitarse el pesar tan grande que lleva. Hay un par de textos más que quisiéramos compartir acerca del problema del pecado y que nos darían un poco más de luz acerca de esto que quizás en este momento tú estás viviendo allá a distancia, quizás sentado frente a tu computador, preguntándote ¿cómo hago para aliviarme de esto que se llama pecado? Vamos a leer otro texto para que nos dé información acerca del tema. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Y la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Aquí en la palabra de Dios, nos dice que nuestro corazón es engañoso, pero siempre, como tenemos bien claro, Dios conoce todos nuestros pensamientos, y el único que nos conoce a la perfección es Dios. Muchas gracias. Quiero complementar con una historia que nos da algo de información acerca de este tema tan interesante. Y es que se cuenta que en cierta ocasión un hombre de estos ejemplares, bien parecido, un padre justo, un hombre que provee para su casa, después de un largo día de trabajo, decidió ahora darle un beso en la mejilla a su esposa, los dos a punto de dormir, estando allí acobijados en su cama. Dice que mientras la esposa se dormitaba, aquel personaje se levantó con cuidado, no precisamente para ir al baño, dio unos cuantos pasos, se fue al estudio donde tenía su computador y en el silencio, en la privacidad, en la oscuridad de aquel lugar, le dio encender
a su computador y se dirigió a una página que él conocía muchísimo. Era una página que le traía mucha información, una página que le daba mucha satisfacción. Así que mientras aquel hombre agrandaba sus ojos, detallaba todo lo que pasaba en aquel video, concentrado en lo que hacía, no pudo percibir por un momento que detrás de él estaba su esposa, no con un sartén, sino estaba su esposa mirando todo lo que aquel personaje, en el poder que Dios le otorgó, que es decidir, decidió mirar y pulsar con su dedo. Aquel personaje estaba mirando lo que nosotros conocemos como pornografía. Quizás no era la misma perspectiva de la mujer. La mujer pensaba que eso era malo, pero para el hombre todo iba bien. El hombre, sorprendido por aquel acontecimiento, comenzó a excusarse, porque muchas veces somos así, comenzamos a excusarnos. Y dijo, fue algo que salió de repente, fue algo que salió de momento, no soy culpable de nada de esto. Pero a veces creemos que engañamos a los demás, pero nos estamos engañando, ¿quién? A nosotros mismos. Por eso es que la palabra de Dios dice que engañoso es ¿qué? El corazón. El corazón. Y querido público que en este momento me escuchas o nos escuchas, tienes que entender algo. La palabra de Dios ahora hace una comparación genuina, muy clara acerca de que donde está tu tesoro, allí está ¿qué? Tu corazón. Lo que tú desees darle valor aquí en la tierra, esa es la importancia que le vas a otorgar a tu corazón. Teniendo eso presente, tenemos que ahora también entender que nuestro problema de pecado puede afectar a quienes más. A las personas que nos rodean, porque creemos que vivimos de una manera bien, creemos que andamos de una manera perfecta, creemos que todo es correcto, nos justificamos, pero lo que hacemos es manchar también la vestimenta, la vida, el camino de las personas que nos rodean. Y tú que me estás escuchando, tienes un amigo, tienes un hermano, tienes un hijo, tienes un vecino que tú eres bastante influyente en la vida de esa persona. Tienes que tener cuidado con este problema, porque la enfermedad del pecado es esto, súper contagiosa. Hay otro texto que deseo compartir con ustedes, y aquí la señorita con rapidez lo va a leer para que no perdamos el hilo del tema en esta noche. Romanos, el capítulo número 3, desde el verso número 9 hasta el 12. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Muy bien, la palabra de Dios hace un énfasis especial en el problema del pecado. Y es que el problema del pecado no hace acepción de personas. Estamos expuestos de manera clara y transparente a lo que es el problema del pecado. Es una realidad. Así como el sol sale ¿para quién? Para todos. La lluvia cae ¿para quién? Para todos. El problema del pecado está allí. Y el libro de Romanos nos presenta un panorama más amplio. Y el escritor del libro de Romanos nos dice que el problema del pecado está en todas partes. Y que no hay ni aún uno que esté libre del problema del pecado. Ahora, muchachas, teniendo esto en cuenta, tiene que haber alguna herramienta. Tiene que haber algo para que nosotros hoy día podamos asirnos de eso, agarrarnos y poder ayudarnos, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios, a quitar por completo el problema del pecado. ¿Creen que hay algo que podemos hacer como seres humanos para quitar el problema del pecado? Bueno, primero y principal, siempre estar tomados de la mano de Dios y orar y estudiar la palabra para que nuestro corazón, nuestro cuerpo sea restaurado y ser mejores personas cada día. Muy bien, te aprendiste la lección. ¿Tienes algo que compartir con nosotros? Muy bien. Ahora, quizás estarás analizando un par de cosas. Es necesario orar, es necesario tener en cuenta el estudio de la palabra de Dios, es necesario testificar. Yo diría que son tres cosas importantísimas para que el problema del pecado deje de ser un problema muy particular y comience a ser el problema de Dios. Y aquí yo quiero hacer un énfasis.
Cuando el pecado es problema de Dios, Él se acerca, Él sana. Cuando el pecado es problema del Dios, Él viene y otorga a su único Hijo para morir por nosotros. Cuando el pecado es problema del Dios, entonces Él viene, resucita de entre los muertos y promete regresar. Y esa es la hermosa promesa que nos trae en esta noche hasta tu casa. Y especialmente hasta tu corazón. Es saber que hay un plan especial para otorgarnos salvación. Y yo quiero leer para ti un texto que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo número 22. Y dice el verso número 19: para que tu confianza esté puesta en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. Y hay palabras de esperanza en lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. ¿Saben? El personaje que nos trae en esta semana de conferencia, que es el protagonista del centro de todo lo que él vivió y que nos sirve hoy día para entender el plan de salvación, es David. Y David, ayer entendimos que David no debió quedarse en su casa mientras todo el mundo salía a la batalla. Pero David falló y metió la pata. Dice el registro bíblico que David no solo se quedó en su casa, se levantó tarde, se asomó al balcón y allí estaba frente a él, ¿qué? La mujer, la tentación. Y nos seguimos preguntando, ¿qué pasaría si no tomara la decisión de mandarla a llamar y fallar? La historia que estuviéramos contando hoy día sería una historia de victoria. Y yo quiero en esta hora, muchachas, dejar una lección espiritual para los que nos están mirando. Si a nivel personal, las dos van a compartir esto conmigo, si a nivel personal tuvieran algo que hacer en este momento para poder acercarse al trono de Dios pidiendo la solución para su falta, si el pecado es muerte y Dios me quiere dar vida eterna, ¿qué harías tú? Ante todo, arrepentirme. Y como lo dije anteriormente, orar y seguir estudiando un poco más, porque Dios siempre tiene un mensaje nuevo para nosotros, y testificar a otras personas, porque nosotros somos el ejemplo de las personas que no conocen de Dios, que no tienen el conocimiento de Dios, y las personas que sepan que nosotros somos cristianos, si nos ven haciendo alguna acción mala, van a decir, ¿y eso que es cristiano? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos de estar haciendo cualquier cosa mala en nuestro entorno. Arrepentirte y testificar. Sí. ¿Tú querías? Estudiar un poco más, mostrar ese estudio, eso que yo sé en mi comportamiento, testificar, y siempre estar agarrado de la mano de Dios, porque si no estoy agarrada de la mano de Él no podría hacer todo ese tipo de cosas. Entonces sería aferrarte a la mano de Dios y estudiar la palabra de Él. Y querida familia, en esta hora, ya faltando un par de minutos para terminar nuestra conexión, yo quiero invitarte a hacer lo que debes hacer. La palabra de Dios dice que el pecado es infracción de la ley. La palabra de Dios dice, ni que me lave, con lo que me lave puedo limpiarme del problema del pecado. La palabra de Dios también dice que el pecado es muerte eterna, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que hay solución para el pecado. El pecado tiene su fecha de caducidad. Ya Cristo Jesús hizo lo que tenía que hacer por nosotros. El tiempo avanza y el Señor está pronto a venir. Y como está pronto a venir, Él necesita de personas que estudien de Él, que testifiquen de Él, que hablen de Él, que compartan de Él. Así que si tú eres de estas personas que se ha visto azotada por el problema del pecado, que es el cáncer de este mundo, Cristo Jesús es la solución a tu problema. Si el pecado ha tocado con insistencia a tu corazón, dile que no. Resiste al enemigo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. Y a ti, joven, que en esta hora quieres ganar con Jesús, a distancia, en otro país, el poder de la palabra de Dios llega para cambiarlo todo y comenzar de nuevo. Mañana amanecerá. Mañana será un día de victoria.
mañana será el día donde tú puedes entregar tu corazón a Cristo. No sé cuánto tiempo nos reste sobre esta tierra, pero se dice de David que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así que yo te voy a invitar en este momento, allí donde estás, interesado e interesada por acercarte a Cristo, que puedas darte unos minutos para conseguirte en la presencia del que todo lo puede. Y quiero repetir un texto que te lo sabes de memoria. Quiero que lo repitas conmigo mentalmente. Y si quieres decirlo con fuerza también puedes hacerlo. Juan 3:16 es el texto emblemático de aquel que cree y confía que Jesús dio el regalo de salvación por la raza humana. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si quieres tener vida eterna en esta hora, te voy a invitar que allí donde estás puedas inclinar tu rostro, puedas ahora acercarte a Cristo y nos acompañes en oración. Querido Padre, en esta noche nos acercamos a ti, haciendo una oración de intercesión por esta persona que frente a su computador en este instante está derramando lágrimas porque se ha ido tentado a fallar y lleva mucho tiempo nadando en las aguas turbias del pecado. Te pido una bendición especial sobre esta persona que en este instante está alejado de la iglesia y que está escuchando este mensaje y que se ve reflejado en esta historia, porque ha intentado satisfacer su necesidad de atención sobre esta tierra, quizás comprándose la mejor ropa, quizás comiendo en los mejores restaurantes, quizás teniendo uno de los mejores trabajos que había tenido en su vida, pero que sigue teniendo el mismo agujero en su corazón, porque sigue autocompadeciéndose, sigue teniendo un agujero dentro de sí. Yo te ruego sinceramente que puedas darle esperanza, que pueda entender que solo escudriñando la palabra de Dios, que solo procediendo al arrepentimiento, que solo viniendo tal cual es, sin limpiarse, dejando ese hermoso trabajo a tu sangre preciosa, Él pueda conseguir la esperanza para que pueda tener vida eterna en este momento. Te ruego por esa persona que en este momento tiene un problema físico y necesita sanidad, Padre, tú puedas aliviar su dolor. Te ruego también, Padre Santo, por aquellas personas que en este momento están extrañando a su familia a distancia, que puedan sentir ese vínculo hermoso, familiar, solo poniendo su necesidad y sus corazones en tus manos, Jesús. Gracias por esta semana de conferencia y gracias porque ganamos contigo, ganamos con Jesús. En el nombre tuyo, Padre, pedimos todo y agradecemos. Amén. Amén. Dios le bendiga, familia, Dios les acompañe. Nos vemos mañana a la misma hora. Despídanse, chicas. Chao. Chao. Dios les bendiga.